Uno de los contextos o teorías que vamos a estudiar que definen, que son capaces de explicar los procesos ácido-base, es el contexto de Arrhenius, que fue enunciado, esta teoría fue enunciada por Svante Arrhenius cuando trabajaba con lo que él llamaba electrolitos. Para Arrhenius, un electrolito era cualquier sustancia que, cuando está disuelta en agua, es capaz de conducir la corriente eléctrica. Así que él trabajaba con sustancias que cuando hacía una disolución acuosa, si conducían la corriente eléctrica, las consideraba electrolitos. Esto él lo explicaba mediante la formación, cuando la sustancia se disolvía en agua, de, podríamos decir, especies cargadas que él llamó iones. De manera que él tenía una sustancia que llamaba electrolito y cuando la ponía en contacto con agua se disolvía dando lugar a especies con carga que él llamó iones. Al que tenía, la parte que tenía la carga positiva la llamó catión y a la parte negativa anión. Esto era algo de carácter general, pero aplicado a las sustancias ácidas y a las sustancias básicas también tenía mucho sentido. Así que aplicado a los procesos que nos interesan entre ácidos y bases, podríamos decir que un ácido era un electrolito que cuando se ponía en contacto con agua y se disolvía, también daba iones, pero tenía como característica esencial que la parte positiva, la parte catiónica, era siempre un protón. Mientras que en el caso de las bases también eran electrolitos, pero tenían en común que la parte aniónica cuando se disociaban en el agua era un ion OH, un anión OH-. Vamos a ver esto sobre dos reacciones tipo o estándar. Para Arrhenius, en su contexto, un ácido es una sustancia que, cuando la ponemos en contacto con el agua, se disocia en dos partes iónicas, como electrolito que es, donde la característica es que si es ácido, uno de los iones, la parte positiva, el catión es siempre H+. Mientras que, en el caso de las bases, es un electrolito fuerte que en contacto con el agua se disocia, da una parte catiónica y una parte aniónica que siempre es OH-. Así que podríamos decir que dentro del contexto de Arrhenius, toda sustancia que en disolución acuosa se disocia produciendo iones H+, que son los que llamamos protones, será un ácido. Mientras que una base será toda sustancia que cuando la ponemos en agua, cuando hacemos una disolución acuosa, se disocia produciendo iones hidróxido, que son estos iones OH-. Esta teoría fue una teoría muy importante porque permitió poder interpretar de forma correcta el comportamiento de la mayoría de los ácidos y las bases que se conocían hasta ese momento, incluso establecer distintas fortalezas para uno y otro, según se disociaran más o menos en el agua, y pudo permitir también estudiar las propiedades de ciertos sistemas, como por ejemplo las disoluciones reguladoras o disoluciones tampón. Pero tiene algunas limitaciones. Vamos a ver cuáles son. El contexto de Arrhenius tiene principalmente dos limitaciones. La primera es que solo es válido para las disoluciones acuosas, porque él trabajaba, no lo olvidemos, con electrolitos disueltos en agua. Así que el primer problema que tiene este contexto es que solamente es válido para el agua como disolvente y no para otras sustancias. Y la segunda limitación es que solo es válido para las sustancias ácidos o bases que tuvieran en su composición hidrógeno o iones hidróxido, pero no es válido para las sustancias que tienen comportamiento ácido básico pero no tienen en su composición hidrógeno u OH-. Así que se conocían algunas sustancias con comportamiento básico que no eran explicadas en este contexto que había definido Arrhenius cuando estudiaba los electrolitos.